Hola, me llamo Félix y soy un hombre con un propósito, ser próspero, saludable y feliz y ayudarte a que tú también lo seas. Hoy quiero haceros un vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer, es sobre el miedo y sobre cómo funciona el miedo. Con la idea de que os ayude, si en este momento estáis sintiendo ansiedad, incertidumbre ante lo que puede pasar, no os deja de ser caras que tiene el miedo. Y al final del vídeo os haré una propuesta. El otro día estaba viendo una película Apocalipto, no sé si la habéis visto, si la has visto voy a hacer spoiler, ¿de acuerdo? Cuenta la historia de una tribu que vive en su aldea, pues la verdad es que la mar de feliz, súper integrado con el medio ambiente que los rodea, entre ellos, pero uno de los días se encuentran con otra tribu que había sido expulsada por otros de sus tierras. Y ese hecho es de ellos viven en un entorno, podemos decir, feliz, y de repente pues ven todo lo contrario. Y esta gente pues se ha quedado sin tierra, están heridos y sobre todo pues eso, ven tristeza, ¿no? En un mundo como el suyo, que pues todo estaba en armonía, pues ven eso. Y cuando van camino a la aldea de regreso, el jefe a uno de los jóvenes le ve la cara, ve que está alegre, está con ellos, pero de repente pues le vienen sombras porque claro, se va acordando de lo que ha visto, ¿no? de la penuria que ha visto. Entonces lo que le dice es, hay que tener cuidado con el miedo porque el miedo se mete dentro y una vez que se mete dentro cuesta mucho de sacar. Y le da otro consejo, no lo lleves a la aldea. O sea, no lleves el miedo a tu entorno, déjalo fuera. ¿Cómo funciona el miedo? El miedo es un mecanismo que tenemos las personas que es, imagínate, hace muchísimos años iba por en medio del campo y de repente pues te sale un animal salvaje. El miedo lo que hace es emitir en ese momento tu cerebro recibe ese, ostras, un peligro. ¿Qué hace? Empieza a emitir hormonas, empieza a emitir señales a todo tu cuerpo para que todo tu cuerpo se prepare. Y se prepare para la lucha o para huir. En este sentido, el miedo es una herramienta que nos sirve para nuestra supervivencia. Podríamos decir, no es ni bueno ni malo, pero podríamos decir que es positivo, porque lo que está buscando es tu salvaguarda, que no te coma el animal salvaje. ¿Qué es lo que sucede en estos días nuestros? Que no tenemos amenazas directas o tú, vamos, lo normal es que salgas a la calle y no te pase nada. Con lo cual amenazas directas no tenemos. Y otra característica es que el cerebro no es capaz de separar de cuando piensa él algo de cuando es real. Me explico. Muchos igual habéis hecho el ejemplo de comerse un limón. Cuando tú te imaginas que te estás comiendo un limón, empiezas a notar hasta el sabor. Y notas cómo segregas saliva. ¿Por qué? Porque para el cerebro da igual que lo piense que lo vea con sus ojos. Al final es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? En el mundo actual no tenemos esas agresiones directas, pero sí que tenemos unas agresiones, podríamos decir, no amenazas directas, pero sí amenazas, por ejemplo, a tu nivel de vida. Por ejemplo, un despido, por lo que ha pasado, pues muchas empresas que tuvieron que cerrar. Entonces, el hecho en sí no te va a provocar no es un ataque a tu integridad. Pero sí que es para ti un ataque, ¿por qué? Porque estás suponiendo que vas a tener una bajada de ingresos, vas a tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pese a no ser un ataque, sí que es un cambio de tu situación estable que estás ahora mismo. Tú ahora mismo estás en una situación, algo pasa que lo cambia y eso va a provocar unos efectos. Pero esos efectos no están en el momento, están en un futuro, van a darse. En el momento que, por ejemplo, pues tú te ves obligado a cerrar tu negocio, en ese momento a ti no te pasa nada.
Los efectos van a venir, por supuesto, lógicamente va a haber una secuencia de hechos. Pues oye, si tengo que pagar, pues no voy a poder pagar, etcétera, etcétera. Pero no ocurren en el momento. Con lo cual, el mecanismo para el que está hecho el miedo, que es para defenderte de algo que ocurre en el momento, no funciona. Pero tú sí que estás sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque llámalo miedo, llámalo preocupación, llámalo incertidumbre, llámalo ansiedad. Cada uno lo llama de una manera, pero al final estamos hablando, es lo mismo. Pero no es ahora, es en un futuro. Esa es una de las características, podríamos decir, del miedo actual. A mí me pasa algo, pero las consecuencias las voy a ver a lo largo del tiempo o las voy a ver dentro de tiempo. Pero el mecanismo está, porque a mí me está pasando algo. Yo estoy pensando, madre mía, ¿qué voy a hacer ante esta situación? Por ejemplo, también pasa a veces en entornos de pareja. Oye, pues esta pareja no me conviene, pero ¿y si la dejo? ¿Qué pasa? O esta amistad no me conviene para nada, pero si rompo con esta amistad, las consecuencias, porque si el grupo de amigos. Entonces, estamos siempre en el futuro, en las consecuencias, en lo que pasará. Como decía un refrán, el refrán de la gente más mayor, a veces se sufre dos veces. La vez que lo estás imaginando lo que va a pasar, más lo que va a pasar. Pero hay un elemento ahí, es que el futuro nadie sabe lo que va a pasar realmente. Desde que el momento actual que tú tienes, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, pues oye, pues cierra la empresa. Tienes un despido o tienes un negocio y tienes que cerrarlo. Hasta que empieces a ver las consecuencias puede pasar algo positivo, por ejemplo. O sea, hay un elemento de incertidumbre, o mejor dicho, de probabilidad. Puede que pase, puede que no. Pero, y aquí os introduzco un elemento que es la incertidumbre. Muchas veces ya no es lo que está pasando, sino que empezamos a imaginar qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar con, por ejemplo, lo que ha pasado con la epidemia, con el bicho, que no se puede decir por YouTube. Pues, ¿qué pasará si alguien mío, algún familiar se infecta? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con mi pareja que se va a quedar que se ha quedado sin trabajo? Entonces, estamos trabajando continuamente en el futuro y en incertidumbre. En la Primera Guerra Mundial había mucho problema de estrés con los soldados. Y los mandos decidieron hacer un estudio. Descubrieron una cosa muy curiosa, y es que cuando los soldados sabían que al día siguiente iban a atacar, lo que podía significar morir, porque suponía salir de la trinchera e ir hacia el otro lado, con lo cual el riesgo de muerte era muy alto, dormían mejor que cuando no sabían nada. O sea, esa incertidumbre, ese no saber lo que va a pasar, ese proyectarse al futuro y no saber, les provocaba muchísima más ansiedad que el hecho de tener la certeza que al día siguiente tenían que salir. En el mundo actual, lo que os digo, no tenemos amenazas directas, pero sí que tenemos, y más en la situación que ha ocasionado el bicho, la incertidumbre. Y en sí es un miedo que se ha generado. Frente a esto, frente a esta situación de miedo, de ansiedad, se pueden actuar de diferentes maneras. Una lucha que hay gente que lo saca agresivamente. Puede ser que a veces te desinhibas, no quieras ver el problema. Y lo que haces es que lo evades. Pues, por ejemplo, yo he tenido un caso de gente que se pone con los videojuegos y tiene un problema que pues, se ha quedado sin trabajo, tiene que buscar trabajo, tiene que hacer algo para ganar dinero y en cambio está pasando horas y horas frente a un ordenador jugando. Como esto, pues un montón más. Al final son maneras de no querer afrontar esta incertidumbre, este miedo. A mí me gusta llamarlo miedo. Porque una de las cosas que para mí más importante es identificarlo.
A mí sabéis que siempre me gusta dar algún caso, algún ejemplo de cómo podéis hacer, y bueno, para que lo podáis poner en práctica. Lo que pasa es que no me quiero alargar y quiero tratarlo bien y lo haré en un segundo vídeo. Y también para daros tiempo a que si ahora mismo estáis en una situación que tenéis miedo, incluso pánico a algo que pueda pasar, lo identifiquéis. Identificar quiere decir, oye, incluso ponerlo por escrito. ¿A qué es a lo que de verdad tengo miedo? Porque una de las cosas es, primero para trabajar o tratar algo, lo que tengo que saber es qué. Porque lo que nos pasa en ocasiones es que empezamos a tener una serie de miedo a qué pasará. Os ha pasado a todos cuando vuestra madre decía, oye, yo no quiero que te pase nada. No te pasaba nada, pero no quería que te pasara nada. Estaba totalmente en el futuro. Pero eso está generando una inseguridad, un miedo que se va retroalimentando y además tiene la característica de que no, muchas veces no es evidente, muchas veces no sabemos por qué estoy ansioso, estoy temeroso, no sé qué pasa, no duermo, etcétera, tengo mucho estrés ¿por qué? Porque estamos sintiendo el miedo, pero claro, no tenemos el animal que nos está atacando, porque realmente no está aquí y ahora. No quiere decir que a lo mejor, posiblemente en un futuro pueda pasar, pero de momento, aquí y ahora, estás sintiendo una emoción o tienes una emoción que se transforma en un sentimiento que no es real, que no está pasando. Así que te propongo, identifícalo, lo más, vete preguntando, pero realmente es esto, realmente es esto. Intenta identificarlo. Solo eso ya te va a ayudar mucho. Otra cosa que os quería decir, y ya nos veremos en un segundo vídeo y os diré una manera una o dos maneras de trabajar esto, es que a todos los que hayáis llegado hasta aquí, debido a las circunstancias actuales, pues estoy haciendo que todas las semanas hago unas sesiones gratis. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que a través de Facebook o a través del vídeo, si lo has visto en YouTube, me envíes un mensaje y tendremos una sesión gratis. ¿De acuerdo? Es mi manera de ayudar, de colaborar en esta situación y mi pequeño granito de arena. ¿De acuerdo? Son clases limitadas, o sea, pongo 3, 5 horas como mucho a la semana, o sea, son 3, 5 personas a la semana. ¿De acuerdo? Venga. Que seáis muy felices, muy prósperos y muy saludables, sobre todo saludables hoy en día, ¿vale? Física y mentalmente, que las dos cosas van unidas. Un saludo, cuidaros mucho.